Hola, bienvenidos a este miércoles variado. El día de hoy les tenemos una interrogante. ¿De verdad queremos regresar a la vieja escuela? Al día de hoy tenemos bastantes ítems, el cual vamos a hacer una comparación entre la vieja y la nueva escuela y pues vamos a dar a nuestro juicio pues cuál escuela es mejor. Igual vamos a hacer una comparación desde la parte deportiva y no vamos a tomar, no vamos a tener en cuenta pues lo que refiere a arte marcial. Los 6 ítems que vamos a tener en cuenta hoy van a ser espectacularidad, objetividad, la dinámica del combate, los métodos de entrenamiento, la vida deportiva y la cobertura alrededor del deporte. Para el primer ítem vamos a hablar de espectacularidad. Sí, exactamente, la espectacularidad, hablando pues de la vieja escuela, podemos ver que se hacen pues acciones demasiado explosivas, demasiado intercambio, el cual pues daba una espectacularidad, como estamos diciendo, demasiado grande pues en esos combates. Sí, claro, y esa espectacularidad que se traduce en ese intercambio de técnicas casi que infinito después de terminar una acción, ese intercambio de patadas encadenadas hacían que se vieran cosas, pues en realidad que para el ojo y para el espectador era muy vistosa. Igual, pues al ver que las amonestaciones no tenían gran importancia, también podemos evidenciar grandes ataques de combinaciones y terminando en una técnica espectacular con giro y cayéndose al suelo. También esto le daba pues mucha más vistosidad al combate. Claro, y yo considero, por ejemplo, que existen en la escuela antigua, existen como dos vertientes. Por un lado está como solamente esa parte visual, esos highlights, esa recopilación de las buenas acciones, en donde todos decían, uy, esta vieja escuela es espectacular, la mejor de todos los combates eran... Exacto. Pero la otra vertiente que yo considero que hay es precisamente esa, en donde los deportistas se quedaban parados casi los 10 segundos reglamentarios, hasta que el juez no les hiciera la señalización, no se hacía una finta, en donde cuando ibas ganando por un punto, te dedicabas a cerrar, te dedicabas a caerte, te dedicabas a salirte. Entonces, y eso teniendo en cuenta que las faltas solamente quitaban medio punto, entonces hacía que los combates en general no fueran tan vistosos. Obviamente, si nosotros vamos a ver los highlights y las buenas acciones de la escuela de hoy, pues también vamos a ver una escuela muy espectacular, a diferencia de la antigua, teniendo en cuenta solamente en los highlights, porque vemos las mejores acciones pues de los combates, ¿no? No vemos el combate como se lleva en general. De igual manera, pues hablando de la espectacularidad, yo opino que esas técnicas tan explosivas, tan rápidas y de pues tanta combinación, no tanto de técnicas sino de tiempos en esas técnicas, superan por un poco a la espectacularidad del día de hoy. Pues sabemos que hoy los combates tienen que ser un poquito más reservados, un poquito más tácticos, un poquito pues más de pensar y analizar. Entonces yo opino que en espectacularidad este punto se lo lleva a la vieja escuela. Claro, y hablando nuevamente de ese factor error, en donde obviamente al día de hoy el factor error te lo va a cobrar un sistema electrónico, y ese no va a identificar qué tan alto seas, qué tan fuerte golpees, qué tan duro grites. Sin embargo, ese factor error, pues digamos que era más flexible en la escuela antigua. Digamos que si los jueces no veían el punto, pues el error no se iba a ver. No, igualmente hablando también de pues vieja escuela también, leí este punto de la vieja escuela porque así como mi competidor fuera mucho más alto, yo fuera más bajo, no se veía tanto como esa diferencia, pues como esa ventaja que tenía mi rival por ser más alto. Pues si yo era más bajo y podía ser más rápido, si yo entraba tenía más opciones de marcar, o si yo era alto, si sabía manejar mi distancia, pues también iba a tener una ventaja, pero no se ve tan marcada como el día de hoy. Claro, y precisamente eso, porque antes se podían arriesgar los deportistas mucho, porque en dado caso que existiera una falta, apenas iba a costar medio punto, no un punto completo. Entonces podías hacer una gran cantidad de técnicas arriesgándote y dándole espectacularidad. Por eso es que nosotros le damos el punto hoy a la vieja escuela en cuanto a espectacularidad.
El siguiente punto que vamos a considerar es acerca de la objetividad y específicamente la objetividad en cuanto a marcar puntos. Exacto. Pues hablando de la nueva escuela, pues podemos ver bastante lo que es ahorita la implementación del sistema electrónico, el cual nos va a dar pues una objetividad clara, ¿no? Quitándole esa responsabilidad a los jueces, pues que anteriormente tenían los jueces de marcar el punto. Anteriormente, como era un sistema convencional, pues la responsabilidad del juez era demasiado amplia y pues siempre no sé, al esta espectacularidad de vieja escuela, de hacer tantas acciones, tantas combinaciones, pues era muy difícil evidenciar de tal manera cuál punto realmente entraba y cuál punto no entraba. Claro, ahí ya los jueces tenían que estar sí o sí con los 5 sentidos metidos en un combate. Y muchas veces el mismo sentido del oído engañaba a los jueces para que marcaran los puntos. Si yo golpeaba, pero me estrellaba con una defensa, pero yo gritaba muy fuerte, los jueces lo podían dar por el simple hecho de escuchar y sentir como esa energía que yo estaba proyectando en el rival. Sí, igualmente, no solamente hablando pues de eso, sino también hayan ocasiones en que la posición de los deportistas pues tapaban un poco la visibilidad del juez. Entonces eso, si marcaba y sonaba, pues el juez no era totalmente consciente si hiciera punto, y muchas veces se daban puntos pues que no se marcaban, o no se marcaban puntos que pudieron haber sido. Y directamente, digamos, esas competencias quedan muy largas, sobre todo a nivel regional, que ocurre que la rotación de jueces no se produce tanto como debería ser. Entonces veamos jornadas muy largas en donde los jueces obviamente iban a llegar cansados de estar pendientes con los 5 sentidos en todo el combate, y ese cansancio hacía que las decisiones que tomaran o no tomaran pues no fueran las mejores por no tener, digamos, esa frescura ahí de estar en el combate. Algo que sí ha cambiado con la implementación de los petos electrónicos. Claro, lo que decía anteriormente, los petos electrónicos, pues casi que en su 100% prácticamente, pues depende de la marcación del punto. Ahorita, pues no quitando la importancia a los jueces, porque los jueces siempre van a ser muy importantes pues para que las reglas del juego se cumplan, pero sí le quita bastante responsabilidad al juez, pues viendo que los jueces ahorita pues tienen la responsabilidad nada más de marcar los puntos adicionales, marcar el punto de puño, estar pendiente del software, de todo el sistema electrónico del computador, y pues de estar ahí en el centro haciendo valer las reglas, ¿no? Claro, y que yo considero que también es un acierto el hecho de meter las pecheras electrónicas para suplir esa objetividad, y ese acierto es el que nos ha permitido que nos renovaran al deporte dentro de los Juegos Olímpicos. Exactamente, es verdad. Pues hubo muchos rumores que el taekwondo por su combate esgrima, que ya no era vistoso, que lo iban a sacar, pero esa renovación tecnológica hizo que de verdad que siguiéramos en el ciclo olímpico, ¿no? Claro, y que con objetividad la pechera te va a decir efectivamente marcó puntos o no marcó puntos. Es decir, si te estrellas con una defensa, no te van a marcar puntos. Si llegas al peto, sí te van a marcar puntos. Simplemente con ese hecho de que la pechera electrónica elimine todo ese error humano, ya hace que este punto de objetividad lo tenga la nueva escuela. Exactamente, sí, pues el sistema electrónico no es del todo perfecto, porque precisamente hay casos en los que el combate se ha afectado porque alguna pechera falla, porque una pila falla, o porque un casco no fue del todo acertado, pero igualmente sí se llega pues prácticamente de lejos al sistema de la vieja escuela. Igualmente, no solo hablando del sistema electrónico, sino también el sistema de video replay, que tenemos como una oportunidad más, por decirlo así, si algún juez falló con una falta, si el sistema alcanzó a tener un fallo, podemos pedir ese video replay pues para verificar que las cosas fueron legales o no fueron legales. Entonces digamos que en este punto sí se lo llega un poco sobrado la nueva escuela. El siguiente ítem vamos a hablar sobre la dinámica del combate. Bueno, y hablando de dinámica, vamos a tener en cuenta sobre todo la cantidad de acciones que se hacían antes, la cantidad de acciones que se hacen ahorita y el tiempo entre cada una de esas acciones. Digamos que en la escuela antigua nosotros veíamos que había periodos de tiempo de mucha inactividad, por ejemplo que los deportistas tenían que estar haciendo step, que fintaban, que ocupaban esos 10 segundos o esos 15 segundos haciendo apenas step, haciendo fintas, hasta que el juez no viniera a hacer la señalización, no entraban a combate. Y además con esa distancia tan larga que existía, pues era mucho más... un poco más complicado hacer varias acciones seguidas, ¿no?
Claro, y además tenía todo ese impulso para entrar a hacer esos ataques, y con todo ese impulso que se obtenía, pues eran combates que tenían muchísimo choque, y un intercambio de técnicas que, pues, si bien era difícil para los jueces identificar cuál técnica llegaba a la pechera, cuál técnica sí marcaba, cuál técnica no, entonces, pues nada, digamos que la cantidad de acciones técnicas que se podían hacer eran muchísimas, como tratando de pescar, si yo hago muchas patadas, a algún punto me ¿Cuál darán. patada? Exactamente. Sí, igual lo que tú dices, como había tanto impulso para marcar, casi siempre esas acciones de choque terminaban en una cerrada, en una caída, entonces siempre iba a ser intermitente como ese ritmo de combate, cosa que no pasa hoy en día. Hoy en día, pues con la implementación de la regla, pues de que cada falta pues es un punto adicional, pues el combate tiende a ser un poco más limpio. También, pues con el combate, siendo con unas distancias demasiado cerradas, pues obviamente vamos a estar siempre en distancia de golpeo, entonces el cual vamos a estar siempre con un combate bastante dinámico también. Claro, y con esa distancia corta se abren las posibilidades tácticas muchísimo, porque precisamente eso, cualquier tipo de desplazamiento, cualquier movimiento ya corresponde a una finta, a un amague o a un intento de marcar o de engañar al rival, que no existía antes, porque antes las fintas, si no eran explosivas, no funcionaban. No funcionaban. Ahorita, exactamente, ahorita con cualquier gesto, el rival puede entender ya pues, que se trata de una situación. Exacto, es que al estar tan cerca, pues no sé, la situación de alerta incrementa muchísimo más, entonces con cualquier gesto, pues voy a cometer un fallo, voy a cometer un error, cosa que no pasaba antes, que si yo estaba muy lejos, si me hacía una finta, pues no iba a ser del todo pues efectiva. Igual, el día de hoy también, esta dinámica de las fintas y los amagues cambia bastante y hay una amplitud mucho más grande, porque cualquier desplazamiento que nosotros hagamos lo podemos utilizar como una finta. Al igual que cualquier fase de la patada que estemos realizando, también puede ser como un amague o como un engaño a mi rival. Vemos como una patada en corrección, un yo para corregir a Dorio, es un engaño para que mi rival baje la guardia y yo tener la posibilidad de marcar un ataque en la cabeza. Claro, y es que por ejemplo en la escuela antigua era muy fácil identificar cada una de las fases de la patada, la fase preparatoria, esa fase pues principal de la patada, la fase de impacto, la fase de caída. Ahorita es muy difícil, digamos, identificar ciertos combates, cuál es la fase de la patada que se está realizando, porque como tú decías, cada fase de la patada funciona como un engaño también para el rival. Exactamente, igual lo podemos utilizar mucho también la parte táctica, ya que podemos engañar a mi rival con una acción de cut y mientras él me hace una bajada, yo puedo hacer una corrección para aprovechar ese contraataque que me acaba de hacer mi rival. Igual también el repertorio técnico pues se amplía muchísimo más. Anteriormente pues seguimos hablando de la espectacularidad del combate, pero mencionamos más o menos entre 4 o 5 técnicas que nada más se utilizaban. Puede ser la banda con muchas combinaciones, ataque a la cabeza en doble, en medio y uno que otro ataque en giro o contraataque en giro. Hoy actualmente podemos ver que es una sola patada, se puede variar su ejecución pues, según la intención que tengamos y según cómo la vayamos a ejecutar. Exactamente. En cuanto a la dinámica del combate, vemos muchísimo más enriquecida la dinámica del combate de la nueva escuela respecto a la vieja escuela. Y volvemos a tocar ese tema. Antes veíamos, y con ese toque de nostalgia que tiene, sí, nos parece mejor la vieja escuela, digamos a nivel general, pero si vamos a ver combate por combate, hay combates que sí se tornan muy aburridos, muy tediosos, precisamente por esos tiempos de inactividad tan grandes, y digamos una que otra acción fantástica y espectacular, pues no compensan el ver. Exactamente. Y más que esos combates se tornan un poquito más aburridos cuando un competidor tiene la superioridad, porque cualquier ataque que mi rival me iba a hacer, o me botaba al suelo, o cerraba, o nada más me alejaba un poquito más para que tuviera más tiempo de recorrido en caso de llegar a mi nueva patada. Entonces me parece que sí, que este punto lo merece la nueva escuela, porque la dinámica pues cambiaba bastante. Todo el tiempo estamos haciendo combate, todo el tiempo estamos en acciones de combate. El siguiente ítem que vamos a considerar son los métodos de entrenamiento. Y ese casi tenemos que tener un bien diferenciado de qué era lo que sucedía en la escuela antigua versus lo que sucede en la escuela moderna, en la nueva escuela. Y es que el combate de la vieja escuela, digamos que
por lo mismo esas distancias, esa dinámica que permitía que los deportistas entraran a choque, entraran muy fuerte, trataran de desestabilizar y llevar el combate, digamos, con mucha resistencia por encima del otro. A diferencia de la escuela de ahorita, hacía que, pues, que primaran y que tuvieran muchísimo más prioridad esos métodos de entrenamiento enfocados a mejorar las capacidades físicas. Exactamente, lo que tú dices, como tenemos competencias tan seguidas, pues la preparación física, pues no se le da tanto tiempo a la preparación física en un tiempo determinado del entrenamiento, ¿sí? En la etapa de preparación. Lo que sucede ahorita es que esa etapa de preparación física, esas capacidades físicas condicionales y coordinativas, las metemos más implícitas en lo que es el deporte específico. Todas las acciones reales de combate, pues en esas acciones vamos a trabajar lo que es la resistencia, lo que es la velocidad y pues lo que es la velocidad de reacción en sí, ¿no? Claro, y que sean los deportistas, eso, que tengan un nivel de especialización muchísimo mayor cada vez, que lleguen a cada campeonato, vemos campeonatos cada mes, cada 2 meses, entonces requiere que precisamente eso, que los deportistas estén siempre a tono, siempre a punto, digamos a costa de sus capacidades físicas, puedan tener un nivel técnico-táctico elevado en cualquier momento del año. Exactamente, como hemos nombrado, el combate anteriormente era muchísimo más físico. Hoy en día no es que esas capacidades sean menos importantes, solo que premia muchísimo más la capacidad técnico-táctica. Entonces, lo que hemos dicho, todas las capacidades físicas deben acoplarse pues a una sistematización muy específica a todas las acciones y situaciones reales que sean en la competencia. Claro, y por ejemplo, si tenemos en cuenta los métodos de entrenamiento dirigidos a las capacidades físicas, existe una gran cantidad de sustentos y de bases teóricas, de metodologías diferentes, pues digamos que están bien estructurados para desarrollar las capacidades físicas. Sin embargo, las capacidades técnico-tácticas pues no están, digamos que no tienen esos sustentos teóricos, y específicamente en el taekwondo podemos ver periodización táctica del fútbol, del baloncesto, deportes de conjunto, pero en taekwondo digamos que no existen esas bases tan fuertes que permitan tomar X o Y decisiones, pues para crear métodos de entrenamiento enfocados en la técnica y la táctica. Exactamente. Y por esto digamos que los entrenadores tienen que ser muchísimo más creativos, estar siempre innovando, pues con nuevas temáticas y nuevos métodos de entrenamiento. Exactamente, pues estos elementos de entrenamiento prácticamente empiezan a no tener ese sustento teórico tan fuerte como los otros deportes, como otras capacidades, pues lo que prácticamente se hace es evidenciar el taekwondo moderno e intentar ejecutar bastantes de las técnicas que se están utilizando hoy en día. También por eso, pues, nos hemos metido como pues incursionar en este sentido. Estamos creando lo que es un análisis táctico, en el cual nos va a medir nuestro rendimiento táctico a base de probabilidades, respondiendo a diferentes estímulos. También por eso pues estamos intentando como saciar esa necesidad que tiene nuestro deporte. Claro, y es que nosotros hemos trabajado a lo largo del tiempo con un test específico, técnico-táctico, como lo decías, basado en las probabilidades, para identificar comportamientos tácticos en nuestros atletas, que hemos utilizado bastante y que en este momento estamos pues en ese proceso de publicación. Se revelaron los detalles y ya está en proceso de publicación, así que muy pronto van a saber de nuestro trabajo investigativo que estamos desarrollando. Exactamente. Otro plus que estamos desarrollando en este momento, que sí está en proceso, es el análisis táctico, el análisis técnico-táctico de los deportistas de élite a partir de las probabilidades de ocurrencia de los diferentes comportamientos tácticos que se tienen en el alto rendimiento. Exactamente, ¿eso qué quiere decir? Que vamos a mirar cómo responden estos atletas de alto rendimiento a diferentes estímulos de ataque. Vamos a mirar su predominancia y pues vamos a hacer pues un artículo, vamos a publicarlo, pues para que todos conozcamos cuál es el predominio táctico que se tiene en el alto rendimiento, pues para así mismo poder tener prácticamente una base para nuestros deportistas, saber cómo debemos guiar ese entrenamiento y cómo llevar el proceso pues en esos entrenamientos. Está haciendo una investigación de tipo observacional, gracias a diferentes herramientas y gracias a la experiencia que tenemos, así que también estén muy atentos a eso, porque vamos a estar haciendo esas publicaciones y vamos a hacerlas llegar directamente a cada uno de ustedes. Exacto. Y ahora sí, volviendo al tema, pues este tema de entrenamiento, yo se lo doy a la nueva escuela,
porque hay que incursionar muchísimo, hay que improvisar muchísimo, por decirlo así, tener demasiada creatividad para que desarrollar todas las capacidades físicas, desarrollarlas al mismo tiempo que las capacidades técnico-tácticas. Me parece que hacer ese conjunto, pues en varias sesiones de clase prácticamente, es un punto muy a favor de la nueva escuela. Claro, y digamos que con la incursión de las ciencias del deporte, sobre todo al taekwondo, que se ha dado en la nueva escuela, hace que los métodos de entrenamiento cambien completamente su visión hacia algo completamente nuevo, hacia algo que nos estamos dirigiendo ya, que pues es muy innovador y que hace que los métodos de entrenamiento de hoy en día sean antidogmáticos, por decirlo así, es decir, no existe una fórmula mágica para entrenar X o Y razón, X o Y cosa. Entonces sí, considero que los métodos de entrenamiento se lo vamos a dar a la nueva escuela precisamente por ese componente innovador que tiene ahorita. Exacto, y nos quita muchos estilos, muchos ejercicios que son demasiado lesivos, demasiado dañinos para la salud, y pues todo el mundo pensando en esa época anteriormente que iba a ser pues lo mejor. Claro, digamos haciendo unos ejemplos de las prácticas que se realizaban antes. No quiero decir que hoy en día no se realicen, porque incluso hoy en día digamos, con tanta apertura al conocimiento, se siguen desarrollando malas prácticas, pero digamos que antes se realizaba con más frecuencia. Por ejemplo, esas prácticas en donde se enfrentaban dos deportistas en entrenamiento y era a golpearse la zona media hasta que alguno de los dos terminara en el suelo, cuando en realidad el objetivo de la competencia es otro, es no dejarse pegar. Exactamente, igual con la competencia, que es actualmente, que las patadas son demasiado rápidas, demasiado explosivas, pues la patada no va a llegar con tanto impacto que yo diga que de verdad pues no voy a poder aguantar el golpe. Sino pues va a ser algo que prácticamente arriba no se va a esperar, siempre los ataques van a ser demasiado sorpresa. Entonces son acciones que muy poco se van a dar en el combate. Claro, digamos que optimizar también los tiempos, el no estar desperdiciando de alguna manera tanto tiempo en la pista trotando, haciendo 400, 800 metros, incluso distancias muchísimo más largas, sino que directamente hay que entrenar la resistencia de una manera más específica, cosa que no ocurría antes porque tenías periodos de demasiado largas. Y no es que eso estuviera mal, porque antes esa era la forma que se debía entrenar, teniendo tanto espacio entre campeonatos. Claro. Y otra de las prácticas, por ejemplo, el hecho de estar ocupando muchísimo tiempo en el gimnasio, alzando cargas, ganando muchísima masa muscular, eso sí ha variado bastante. Y al día de hoy prima más esa fuerza reactiva, esa fuerza explosiva y sobre todo esa fuerza isométrica a nivel de core para permanecer muchísimo más estables y evitar faltas y poder golpear. Exacto, tener un balance muchísimo más adecuado pues para todas las técnicas que se realizan. Claro. Y sobre todo por eso, y pienso yo, por las malas prácticas que se realizaban antes, bueno, y que hoy en día se realizan, pero no con tanta frecuencia, considero que este punto es para la nueva escuela, por toda la incursión de las ciencias también en el entrenamiento deportivo. El siguiente ítem que vamos a considerar es la vida deportiva. Exacto, la vida deportiva considero que anteriormente pues no era tan larga esta vida deportiva, pues ya como hemos nombrado mucho, sino mucho énfasis. El combate es muy físico, demasiado choque, al tener distancias tan largas nuevamente y al correr prácticamente, a hacer bastantes ataques, pues voy con una fuerza demasiado amplia en la cual van a haber muchos choques, en el cual voy a tener bastantes lesiones que por lo general pues eran bastante largas, el cual en ese tiempo de recuperación que tenía un competidor, llegaba otro a ocupar su puesto y pues probablemente el competidor que ha sido lesionado iba de lado en su preparación. Claro, y esta vida deportiva, bueno, por un lado están, por ejemplo, deportistas como Steven López, que es un caso que se sale de cualquier, pues de cualquier pronóstico del papel del general de cualquier deportista, porque no podemos hablar de él como el general, pero sí... Es un deportista que marcó la pauta, que hizo historia, y que fue muy difícil un competidor pues igual a todo lo que ha hecho él. Claro, y él tuvo una vida deportiva muy larga, pero hay deportistas que obviamente las contusiones y la cantidad de golpes, de fracturas por estrés que se presentaban debido a esa dinámica del combate, hacía que la vida deportiva de los deportistas, valga la redundancia, finalmente fuera muy corta. Lo mismo sucede que los deportistas anteriormente entraban en una etapa de rendimiento con una edad un poquito mayor,
entre los 23 24 años aproximadamente. Eso hacía también que pues la vida no fuera tan larga, terminándose más o menos entre los 28 30 años. Actualmente vemos que hay deportistas demasiado jóvenes, 17, 18 años ya en la élite. Incluso pudimos ver a Grigori Popov en el Mundial de Manchester con 16 años, quedar su campeón mundial. Claro, dando como esa alarma de que hay una vida deportiva muy larga, hay un rango de edades muy amplio en la nueva escuela. En la vieja escuela también teníamos que tener en cuenta la cantidad, el calendario deportivo que se presentaba. Digamos que competencias fundamentales se presentaban cada 2 años, hablando de los mundiales, o cada 4 años, hablando en este caso de Juegos Olímpicos y de los campeonatos pre-Juegos Olímpicos, los clasificatorios. Y eso hacía que la renovación táctica se demorara muchísimo para dar. Pero si llegaba alguien haciendo algo diferente y barría con todos, entonces todos esos se hacían a un lado porque llegaba una nueva escuela. Exactamente, diferente a lo que sucede ahorita, porque ahorita tenemos otra vez un evento cada 2 meses, un evento cada mes, y hace que constantemente el mismo deportista sea el que esté adaptándose constantemente. Entonces eso le da tanto repertorio técnico-táctico que hace que su vida deportiva se amplíe. Exactamente, y podemos ver nada más un ejemplo de Dae-Hon Lee, lleva más o menos 12, 13 años en la élite, con 28 años aproximadamente. Y podemos ver también a Jim Woo, que tiene en el momento 33 años y sigue en la élite mundial. Exactamente, claro. Y si seguimos hablando de la vida deportiva, nuevamente la dinámica del taekwondo antiguo, habíamos hablado que se sustentaba muchísimo en las capacidades físicas que por procesos biológicos comienzan a descender sí o sí en una edad. Entonces obviamente la edad deportiva no va a ser tan grande, tan larga. Sin embargo, en la escuela moderna, en la escuela de hoy en día, el componente técnico-táctico pues es muchísimo mayor, tiene muchísima mayor prioridad, y ese componente, si no se pierde, no se pierde con la edad. Exactamente. Igual podemos mirar que en la transición entre vieja y nueva escuela, pues digamos que no se vio tanto esta longevidad deportiva, porque deportistas que se consolidaban con este reglamento, al pasar 2-3 meses hacían el cambio de reglamento, el cual era para ellos muy difícil volverse a adaptar, cual venían deportistas detrás que ya venían formándose con este reglamento, el cual pues hacían esa relevación pues deportiva. Claro, y ese relevo se da precisamente por eso, ¿no? En la nueva escuela, porque los cambios de reglamento, digamos, buscando esa estabilización, esa consolidación, como creo que ya lo tenemos ahorita. Pues hizo que muchos deportistas llegaran a un punto, cambiar el reglamento y ya no pudieran continuar, como por ejemplo vimos el caso de Farzan Achusaev en los Juegos Olímpicos. Digamos que él tuvo un año en el que estuvo prácticamente invicto, perdió contra Jesús Tortosa, pero un año invicto que era el favorito de los favoritos a quedar campeón. Pero pasados Juegos Olímpicos no se volvió a saber de él en finales y en semifinales. Exactamente. Entonces digamos que ha sido un cambio de reglamento que también afecta a los deportistas. Exactamente, pues hablando prácticamente de estabilización del taekwondo actualmente, ahí es cuando ya hemos podido evidenciar deportistas con una carrera deportiva demasiado amplia, demasiado larga, en el cual pues por eso ponemos por encima la nueva escuela a la vieja escuela. Este punto se lo damos a la nueva escuela. Y finalmente vamos a considerar el último ítem, que es alrededor de la cobertura que tiene el taekwondo. Exactamente. Pues este ítem lo hacemos un poquito al lado de que sea el taekwondo nueva escuela o el taekwondo vieja escuela, sino pues por el momento en que se está generando ¿no? Ejemplo, actualmente pues no es necesario que nosotros estemos mirando, estemos presentes en donde esté el evento, porque nada más con las transmisiones en internet, en televisión, ya podemos ver absolutamente todo lo que está sucediendo en el campeonato. Claro, y digamos que esto no tiene precisamente eso, no tiene que ver si es vieja escuela o si es nueva escuela, sino por el contrario, sino por las características del tiempo y los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Por el cambio tecnológico que lo vive el mundo prácticamente. Exactamente, digamos que si tuviéramos exactamente las mismas condiciones tecnológicas en la vieja escuela,
considero que también se hubiera masificado de esa manera. Se masificaría. Exactamente, y tuviera la misma cobertura. Sin embargo, y por los tiempos que está viviendo el taekwondo y el mundo tecnológico, pues este punto cae en la nueva escuela. En la nueva escuela, igualmente, no es solo tanto el marketing, la cobertura a nivel mundial que ha tenido el taekwondo, sino también el camino hacia la profesionalización. Podemos ver pues desde los coach entrenadores vestidos de traje, desde los escenarios, los puestos de escenarios tan impresionantes que se realizan actualmente, desde los incentivos monetarios que se les da a los campeones. Es un camino hacia la profesionalización del deporte. Claro, y precisamente por eso le damos este punto de cobertura a la nueva escuela. A la nueva escuela, exactamente. Y con esto finalizamos a favor de la nueva escuela con 5 votos contra 1. Si tú estás de acuerdo, háganoslo saber, un like, comenta en los comentarios, publica tú qué opinas, si es mejor la nueva escuela, si es mejor la vieja escuela, y pues déjanos el por qué. Igual vuelvo a decir, el tema de los valores lo incluimos en el arte marcial y no lo tuvimos prácticamente que ver en este video. No te olvides suscribirte, like, clic a la campanita y síguenos en nuestras redes sociales.